y bueno, esposa del pastor Danilo Barrera. Estoy con mi hija Helen, mi hijo está en Colombia asistiendo, pero de verdad que nos hemos sentido muy bien. Gracias, hermosa iglesia de la Central de Santiago, por recibirnos y bueno, por lo poco que he podido compartir con los pocos que he podido compartir, amén. Pero la iglesia del Señor es hermosa donde quiera está, amén. Y donde quiera uno llega a la iglesia del Señor se siente muy bien, amén. Gloria al nombre de Jesús, es la ventaja de ser hijos de Dios, amén. Y bueno, este culto Rayos de Luz, culto misionero, tiene como, bueno, el tema que me dieron es Somos la morada de Dios, amén, como lo vemos ahí en el cartel. Y vamos a leer la palabra del Señor para que tomen asiento, hermanos. Les pido sus oraciones. Bueno, he estado afectada de salud como muchos han estado por la gripa, de pronto puede ser el frío, el cambio de clima, pero estamos aquí dispuestos para servirle al Señor, amén. Vamos a leer en Efesios el capítulo 2, vamos a leer el verso 22, amén. Este versículo preciso nos habla de este hermoso tema que han escogido la directiva de Damas Dorcas. Y dice la palabra del Señor, bueno, le estamos viendo, en quien vosotros, o sea, en Jesucristo, en el versículo anterior decía, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Y cuántos somos morada de Dios? ¿Cuántos somos morada del Espíritu Santo? Amén, hermanos, dígalo con ánimo, amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, y como podemos ver en este versículo del capítulo 2, el apóstol Pablo nos recuerda que somos salvos por gracia, primero que todo, amén, y que somos morada de Dios. Por lo tanto, como morada de Dios ya no practicamos muchas cosas que practicábamos en el mundo, ¿cierto? Yo creo que la vida de nosotros tuvo un cambio rotundo cuando fuimos llenos del poder del Espíritu Santo, amén. ¿A cuántos les sucedió? Amén, ¿verdad? Y como dice en la palabra de Dios, ya no practicamos las obras de la carne, las cuales se pronuncian en Gálatas. Y bueno, no las vamos a estudiar todas en esta noche, pero sí las vamos a tener en cuenta, porque es muy importante saber y como recordar, porque algunos hermanos dirán, hermano, esa yo ya lo sabía. Amén. Pero el Señor nos recuerda en esta noche, en este hermoso culto, lo que ya no hacemos porque somos morada de Dios. Amén. Ya no practicamos las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Bueno, no dije en qué versículo. Eso está en Gálatas, el capítulo 5, el verso 19, 20 y 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, son 17, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Esto nos recuerda que ya no somos morada, que somos morada de Dios y que ya no practicamos tales cosas, amén, porque ya no vivimos para nosotros, sino Cristo vive en nosotros, amén. Más bien practicamos lo que dice el verso siguiente, el 22, o damos fruto, porque dice, mas el fruto del Espíritu es. Si nosotros en esta noche nos consideramos morada de Dios, debemos tener en nuestra vida el fruto del Espíritu, que es amor. Nosotros lo sabemos de memoria, hasta se lo enseñamos a los niños, ¿cierto? En la escuela dominical, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, qué hermoso es saber nosotros y recordar lo que ya ahora practicamos, porque somos morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Morada de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y para esto, bueno, para el desarrollo del tema,
quiero que recordemos un poco de la historia de Saúl, porque Saúl fue un rey de Israel que fue muy usado por Dios, ¿cierto? Poderoso en batalla. Él derrotó a sus enemigos y obtuvo grandes victorias porque el Espíritu de Dios estaba con Saúl, ¿cierto? Y él pudo derrotar allí, bueno, la historia la podemos encontrar desde Primera de Samuel, capítulo 9. En todo ese capítulo vemos cómo Dios usó a Saúl para derrotar a los amigos del pueblo de Israel, y él derrotó a los amonitas, derrotó a los filisteos y derrotó a los amalecitas. Pero no sé qué le pasó a Saúl, o bueno, podemos decir algunas cosas, calificar que le pudieron suceder a Saúl. Parece que perdió su enfoque, perdió su humildad, se le olvidó que el Espíritu de Dios estaba en él, que él no era el que tenía el poder y que por eso había derrotado a los enemigos, sino era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Amén. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que a veces, de pronto como maestros, de pronto hacemos las cosas en carita? Yo ya tengo la práctica, algunos son pedagogos y felicitaciones, algunos son psicólogos, psiquiatras, bueno, tienen su profesión, y qué bonito poner nosotros esas profesiones que Dios nos ha permitido obtener en la vida, ponerlas en las manos y al servicio al Señor, amén. Y sabe que, bueno, Saúl, no sé, pensó que ya era como muy especialista, muy profesional, porque en cuántas guerras Dios lo había usado para derrotar al enemigo. Pero en esta batalla contra los amalecitas, a él vino a perder la obediencia, porque no hizo como Dios le había mandado, amén. Allí en Primera de Samuel, el capítulo 15, dice que Dios, como Saúl desobedeció al Señor, dice que él fue desechado por el Señor. Porque ¿qué fue lo que Dios le mandó? Bueno, haciendo como un resumen de esa historia, Dios le mandó a Saúl para que él fuera a derrotar a los amalitas y le dio una orden, pero Saúl desobedeció al Señor. Se le olvidó quién era el que mandaba, ¿cierto? Se le olvidó quién era el dueño de su vida, quién era el dueño de su ejército, por qué él era rey, se le olvidó quién lo había coronado rey, ¿cierto que sí? Y el Señor lo manda a Saúl y le dice que vaya al pueblo amalecita, que mate al rey Agag, mate a todo su pueblo y juntamente con ellos todas, se puede decir, destruyera todas sus riquezas, las vacas, las ovejas, ¿cierto? Lo que ellos tenían, lo que trabajaban en el campo. Pero Saúl no hizo esto. Y aparte de todo, en el momento en que Dios lo manda a confrontar de parte de Samuel el profeta y viene a preguntarle, él le saca excusas. Primero le dice mentiras y le dice, no, es que fue el pueblo. O sea, como quien dice, cerró los ojos y quiso pasar como si Dios fuera ignorante de lo que nosotros hacemos. Y le dice, no, si es que eso fue el pueblo el que hizo eso. Yo sí, bueno, le perdoné la vida al rey Agag, pero el pueblo fue el que no mató las ovejas y no quiso matar las vacas. Se trajo lo mejor para hacerle sacrificio al Señor. Amén. Porque el hombre y los seres humanos somos así. A veces, no, Señor, es que hice esto mal hecho, te desobedecí porque por fulano, por mi esposa, porque mis hijos, porque en el trabajo, el patrón, ¿cierto? Los seres humanos tenemos a veces la buena excusa delante de Dios para poder tapar nuestros errores. Amén. Y eso es algo grave delante de Dios. Porque ¿qué le pasó a Adán? ¿A quién le echó la culpa de su error? No fue a Eva, le echó la culpa a Dios. Porque le dijo, Señor, la mujer que me diste. Sí le echó la culpa a Eva, pero primero le echó la culpa a Dios. Porque como Dios me la dio y ella fue la que me hizo pecar, no, entonces no es culpa mía, es culpa de Dios. Porque ¿para qué me la dio? Si sabía que me iba a hacer pecar. ¿Sí ve? Entonces, a veces le pedimos un trabajo al Señor, Señor, dame trabajo, y le servimos ferventemente, estamos en ayuno, en oración, queremos hacer las cosas bien, pero cuando Dios nos da el trabajo, lo que necesitamos, esa bendición se convierte a veces en una maldición, ¿cierto? O lo queremos hacer ver como una maldición, porque eso fue lo que Adán le dijo al Señor. La mujer que me diste, o sea, eso no es culpa mía.
Y no hay cosa más terrible que nosotros no reconozcamos nuestros errores delante de Dios. Amén. Porque somos morada de Dios, somos morada del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder engañar a nuestro Dios? ¿Cierto? El joven cuando cae en pecado, no, es que la novia, yo pensé que esa era de parte de Dios y mire con lo que salió. ¿Cierto? Me hizo caer. No, yo peco porque tomo una decisión de hacerlo. ¿Cierto que sí? Pero Dios, antes el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos da la capacidad de nosotros ser fieles a Dios y vivir en santidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y vea que, volviendo a la historia de Saúl, Saúl comienza a decirle un montón de pretextos a Dios y comienza a decir, no, que le perdoné la vida a Gad, me quedé con lo mejor del ganado, era para hacerle sacrificio, le mintió al Señor, se justificó. Y bueno, desobedeció a Dios y como que no tuvo ese remordimiento. Porque el Señor sabe que como seres humanos fallamos, ¿cierto que sí? No somos perfectos. Ninguna persona, llámese como se llame, nunca le ha fallado a Dios. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Para nosotros aprender cada día más de la palabra del Señor y para que estamos en el camino de la perfección, dice su palabra. No que seamos perfectos, sino que estamos en el camino de la perfección. Entonces, ¿qué error tan grande? ¿Qué le costaba a Saúl decirle, Señor, sí, perdóname, me equivoqué, no hice como tú dijiste? Pero no, una mentira, una excusa, lo llevó a otro y a otro y a otro, tanto así que dice la palabra del Señor en el capítulo 16, el verso 14 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Porque yo creo que cuando el ser humano le falla al Señor y aparte de eso le quiere echar la culpa a Dios de sus actos mal hechos, el espíritu de Dios, dice la palabra de Dios también que contrictamos el espíritu, ¿cierto que sí? Y el espíritu, amén, ahí está. Y vea que el Señor permitió esto y Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque bueno, de ahí para allá Saúl comenzó a cometer una cantidad de errores. Ya Dios tenía el reemplazo de Saúl, ¿que era quién? David, ¿cierto? Y Saúl lo aceptó porque él no quería quitarse su corona. ¿Y qué quiere decir la corona? No quería bajarse de su orgullo, no quería bajarse de su trono, de donde aquí ya el que mando soy yo. ¿Cierto que sí? No quería doblegarse, hermano, no, porque si es que yo soy el rey y tengo la corona. ¿Cierto que sí? Yo soy el que mando y la gente me obedece. Y muchas veces como seres humanos pensamos así, ¿cierto? Si llevo tantos años en la iglesia y Dios me usa de esta manera y la otra, pero siempre vamos a depender de Dios. No se va a llegar un día que usted pueda hacer algo para Dios en el cual no necesite el poder de su Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vea que Saúl tuvo muchas consecuencias, tanto así que llegó hasta la muerte y no solo la destrucción de él, sino los de su familia y de su generación. ¿Cierto que sí? Y Dios le había prometido que esa monarquía, se puede decir, su reino iba a ser durante toda su generación, pero hasta ahí llegó. ¿Por qué? Por su desobediencia. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hacer los que somos morada de Dios? Ser obedientes, hermanos. Amén. Y al ser humano sí que le cuesta a veces ser obediente. ¿Cierto? Porque tenemos nuestros gustos, porque Señor, yo quiero eso, ¿usted cómo me va a dar esto? Si yo, ¿cómo me va a mandar que haga eso si a mí lo que me gusta es cantar? Pero si Dios te manda, hazlo, sea obediente, que por ser obediente recibimos bendiciones. Amén. Y no nos metemos en problemas, nos evitamos dificultades. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Saúl tuvo muchas consecuencias, pero lo peor fue que fue desechado por el Señor. Amén. Y el Espíritu de Dios se apartó de él. Si nosotros somos morada del Señor, hermanos, queremos ver su gloria, ¿cierto que sí? Sabe que nosotros, bueno, por la gracia del Señor estuvimos 2 años trabajando en el país de África, Tanzania. Y algunos, claro, pues a uno le da horror cuando nombra África, ¿cierto? Que lo manden a ser misionero acá en Chile. Tiene sus dificultades, el clima, los cambios extremos, ¿cierto? Que el calor, que el frío, que bueno, allí
se presentan, bueno, cada país tendrá su dificultad, pero no sé por qué cuando uno dice África, a la gente le parece más difícil y complicado, ¿cierto? Pero cuando uno va siendo morada del Espíritu de Dios, uno obedece, ¿cierto que sí? Y bueno, de pronto algunos dirían, no, pero es que mire, allá las infecciones, los virus, las epidemias, el musulmanismo, muchas cosas que hay que enfrentar, porque allí es otro mundo diferente, hermanos. No tiene nada de parecido a lo que uno vive en Chile, en Colombia, en Paraguay, bueno, en estos países americanos, ¿sí? Allá está, como dice la palabra del Señor, fuimos a predicar hasta lo último de la tierra. Para nosotros era hasta lo último porque era la vuelta al otro lado del mundo, 24 horas en avión. Amén. Entonces, claro, no es fácil y uno se aterroriza. A mí me temblaban las piernas, las manos. Yo decía, Señor, África, es Dios mío, yo nunca había salido del país Colombia. Hemos paseado en muchas partes, sí habíamos subido en avión, pero nunca habíamos salido de Colombia. Y bueno, hay muchas cosas que a uno le atemorizan, pero lo único que a nosotros nos fortalecía y nos daba esa confianza, hermanos, es que íbamos siendo morada de Dios, enviados allí a ese lugar a predicar, amén. Y saben que hay una experiencia muy bonita que yo la cuento, porque una de las tantas experiencias, porque en Colombia como pastores también tuvimos la experiencia de ver muchas personas liberadas de espíritus inmundos, pero bueno, no sabe uno, está uno como en su hábitat, ¿sí? Entonces, está viendo unas experiencias con el Señor, pero allí en África llegamos y allí se habla el idioma suajili. Y nosotros no sabíamos el idioma, sabíamos solamente pues el español y eso a los santanderianos, porque somos santanderianos, que no es el mismo idioma de muchos, ¿cierto? De otras regiones de Colombia. Entonces, imagínense, si no es a uno el de su Colombia, el de ahí su hábitat, ahora imagínense en otro lado. Y bueno, y se llegó un culto de los que estuvimos en primero, no entendíamos absolutamente nada y entonces, más sin embargo, estábamos ahí, nosotros decíamos, bueno, Señor, ayúdanos porque empezamos a estudiar y a aprender. Hermanos, y una experiencia que a mí me marcó, una de las más, yo le decía al Señor, gracias por todas las experiencias que nos permites vivir, por obedecerte. Y resulta que mi esposo tuvo que ir a atender a otro pastor en otra congregación y cuando se va el pastor, pues ¿quién queda? La esposa del pastor, ¿cierto? Entonces hubo un culto un jueves y nosotros nos sentamos ahí con mi hijo y mi hija a escuchar, aunque no entendíamos nada. Y entonces el pastor predicó un hermano en suajil. Nosotros decíamos amén porque sabíamos que era la palabra de Dios, aunque no entendiéramos. Decíamos, bueno, gloria a Dios, porque sí, la gente estaba recibiendo la palabra. El hermano predicó y luego hizo la invitación al altar y pasaron unas mujeres, entre las cuales venían unas mujeres musulmanas. Porque gracias a nosotros tuvimos la bendición de ver musulmanes asistiendo allí a nuestros cultos y escuchando la palabra del Señor. Vimos muchos milagros. Pero en particular a mí me pasó que entonces pasó una joven y resulta que estaba endemoniada. Bueno, ustedes entenderán o habrán escuchado un poco de esta secta musulmana. Y resulta que ella comenzó a revolcarse en el piso, se manifestaron ahí no sé cuántas legiones tenía esa mujer. Y el pastor entonces me hizo, como no sabía hablarme español y yo no le iba a entender el suajil, me hizo señas y que viniera y le pusiera la mano y le ayudara a orar. Entonces yo, obedientemente, hermano, porque nos han enseñado a ser obedientes, yo me fui, pero cuando yo fui a orar, porque yo en Colombia pues digo, en el nombre del Señor Jesucristo te echo fuera demonios, ¿cierto? Y entonces yo me acordé y yo dije, ay, pero ese demonio, ¿será que me va a entender? ¿Cómo lo voy a reprender? Porque en ese momento yo no sabía decir Katikayina la Jesucristo, ¿sí? Que es en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces yo dije, pero me acordé y el Señor me trajo, esas son cosas de segundos que le pasan a uno mientras yo iba caminando para ir a orar por la mujer. Y entonces yo me acordé y yo dije, bueno, pero la palabra de Dios dice, en mi nombre echarán fuera demonios, Señor, no soy yo, es lo que viene en mí, ¿cierto? Es el poder del Espíritu Santo y yo comencé a reprender en español. No, ese espíritu inmundo me entendería o no, pero esa joven ese día fue libre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Alabe al Señor, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y vea que esa joven musulmana
la gloria del Señor es casada con su esposo que era musulmán y son servidores allí en ese lugar en el nombre del Señor Jesús. También alaban y glorifican el nombre del Señor, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Gracias al Señor me dio el arte, bueno, empíricamente porque la profesional es mi mamá, de hacer ropa, le hice el vestido de boda. Hermanos, hicimos una fiesta allá cristiana con una pareja musulmana en el nombre del Señor Jesús. Entonces, vea que uno, cuando le obedece al Señor y entendemos, hermanos, lo tan grande que nosotros tenemos en nuestra vida, que somos morada de Dios, podemos ver cómo Dios nos puede usar de una manera especial. Amén. Gloria al nombre de Jesús, porque Dios no nos hace morada de su espíritu, morada de Dios para no hacer nada. Y hermana, es que yo con los niños, no, hermana. Y algo les dicen, bueno, para que trabaje con los adolescentes, los jóvenes, no, es que ellos son tan complicados. Bueno, hermana, entonces para que en el culto misionero, no, a mí no se me graba el nombre de ningún misionero. Y a veces nos estamos negando como a todos, ¿cierto que sí? Pero para algo somos útiles en la viña del Señor. Es un culto misionero, rayos de luz, y yo no creo que el Señor nos tenga en este lugar, siendo morada de su Espíritu Santo, hermano, para que lo tengamos ahí guardado. Amén. Para algo nos tiene el Señor, somos útiles en las manos de Dios. Amén, gloria al nombre de Jesús. Lo único que tenemos es que ser, sí, obedientes. Amén. Hay muchas cosas que no las sabemos hacer, pero es que Dios capacita. Para eso es el Espíritu de Dios, ¿cierto que sí? Para capacitarnos, para ayudarnos, para glorificarse y para derramar del poder de su Espíritu Santo. Algunos luchan y dicen, hermanos, que yo quiero hablar en lengua, yo quiero saber, pero hermanos, a veces hablar en lengua, bueno, es un regalo hermoso. Que usted pueda confirmar y que usted pueda mostrarle a otros, hablan lenguas por el medio del Espíritu de Dios. Pero ser morada de Dios no solamente es hablar en lenguas, es mostrar todos estos frutos que dice Gálatas, el amor. Hermano, pero yo no sé hacer nada, bueno, sin estar en portería, pero si usted se para en portería con una cara, con el amor de Dios, el primero que entre por ahí, todo el que entre va a ser impactado por la forma en que usted le hable, con la forma que usted le saluda, en la forma que le dé la bienvenida, por el amor que usted muestre de Dios, y eso es servicio a Dios. Amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces en este día, culto rayo de luz, Dios nos manda a recordar que para que Él nos use, a veces no tenemos que estar de rodillas diciéndole, Señor, úsame, úsame, úsame. No, debemos ser obedientes. Amén. Porque muchas veces no tenemos el privilegio de ver la gloria de Dios. Algunos queremos, Señor, queremos ver tu gloria, pero ¿de qué manera? Amén. Si es que no me obedeces. Si te digo, haz esto, párate aquí. Si a usted le dicen, porque es que cuando nosotros estamos donde no queremos estar, es incómodo y es complicado. Pero cuando usted está por gusto donde Dios lo quiso poner y donde Dios lo quiere usar, hermano, así usted no sepa nada, si usted no sea un profesional, así no sea usted muy letrado, pero Dios lo va a usar porque usted es morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es normal el temor y no vamos a decir, no, hermano, es que a usted no le tiemblan las piernas, no le da temblor cuando coge el micrófono. Sí, a todos nos ha dado, ¿cierto? Todos los que somos servidores lo sabemos. Pero también tenemos una confianza porque venimos sabiendo que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces yo creo que nosotros, para obtener victorias y para nosotros saber que somos morada de Dios, seamos obedientes al Señor y Dios mostrará su gloria sin que se la pidamos, hermano, muchas veces. Amén. Esto no es de orar, es de obedecer, no es de clamar a voz en cuello, de gritar, de desesperarnos. Señor, Dios mío, ahora yo qué voy a hacer. Me dijeron que la clase de, bueno, ovejita, no sé cómo lo llamarán aquí, y esos niños no se quedan quietos, corren, se suben, saltan, gritan, pero Dios le va a dar la capacidad y la gracia para que usted pueda enseñar. Amén. Le va a dar la capacidad y la gracia para que usted pueda predicarle a otros. No, hermano, es que yo apurado tiro los tratados, pero por debajo de la puerta, porque como yo no soy capaz de hablar. Amén. Pero esa gracia nos la da el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús, para poder predicar el evangelio, porque hay mucha necesidad. Amén. En el mundo hay mucha necesidad, y ¿quién más sino usted y yo somos llamados, que somos morada de Dios, para alcanzar a aquellos que necesitan de la palabra del Señor? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermano, vamos a colocarnos en pie
Y vamos a decirle al Señor, aleluya, para que Él siga obrando de manera especial. No sé cuáles son sus temores, cuáles son sus dudas, aleluya, pero en esta noche usted crea y confíe en que usted es morada de Dios, amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificarle y vamos a decirle en esta hora, Señor, si en algún momento dudé de lo que tú me has dado, Señor, ayúdame a tener esa confianza, hermano, y sobre todo, sea obediente a la palabra de Dios, amén. Sea obediente en este culto misionero, recordarles que usted sea obediente a lo que le mandan, amén, aleluya, no solamente lo que le mande su pastor, lo que le mande su líder, amén, los jóvenes lo que le manden sus padres, amén, lo que lo mande otro que sea mayor que usted, hermano, sea obediente, amén, gloria al nombre de Jesús. Si es para la gloria de Dios, vamos a mostrar que somos la morada de Dios, amén, que somos esa morada en la cual reposa el Espíritu Santo de Dios, porque allí nosotros vamos a mostrar el amor del Señor Jesús, aleluya, que es el que obra y se glorifica de manera especial en cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor: oh glorioso Jesús de Nazaret, enséñanos cada día, Señor, para ser obedientes, para ser de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Llénanos, Señor, de tu presencia maravillosa y santa, Señor Jesucristo. Llénanos, Señor Jesús, de tu gloria, aleluya, de tu poder, aleluya. Muéstranos que somos moradas de tu Espíritu, oh Rey de la gloria. Y los que estamos aquí en esta hora, Señor Jesús, podamos tener esa confianza plena, Señor, que somos tus hijos, aleluya. A la gloria de tu nombre, Santo. Usa mi vida, Señor.